Voy a poner dentro. Pero si yo visualizo mi ventana, ya no se hacen tan pequeñas porque ya cambié la proporción. Pero bueno, ¿qué más tenemos aquí? Yo a veces necesito poner letreros, nombres a las cosas. Aquí hay una A mayúscula, escojo esa A. Si yo doy un clic, yo puedo poner aquí lo que yo considero, quiero poner como letrero. Entonces, cuando le doy OK, pues se va a visualizar, pero se va a visualizar pequeño porque así lo definí. Si me coloco en mi letrero, doy botón derecho y digo editar, puedo modificar el tamaño de mi letrero. Por ejemplo, este tamaño. Entonces, le doy clic para que lo tome en cuenta porque si no, me va a regresar al tamaño anterior. Doy OK y ahora ven, ahora sí mi letrero creció porque le dije que lo quería más grande. Ahora, ¿puedo hacer trazos? Pues sí. Yo tengo una opción que es una línea y que la puedo trazar. Ahí está la línea. ¿Que puedo trazar líneas con cierta inclinación? Sí. ¿Que puedo trazar o rellenar cuadros, círculos? Y a veces yo necesito, dentro de mis simulaciones, poder medir algunas variables. Entonces, en este icono que parece un tornillito, tengo mis distintos medidores. Lo estándar: voltmetro de corriente alterna, ampérmetro de corriente alterna, ampérmetro de corriente directa, voltmetro de corriente directa, generador de señales, por darles los que más o menos ustedes deben de conocer, con un timer, un contador timer, un osciloscopio, por ejemplo. Vamos a escoger el osciloscopio. El osciloscopio, ustedes nada más en este punto, ya sea en A, en B o en C o en D, van a poner o conectar al punto donde quieren medir y cuando ustedes den la simulación, les va a aparecer la pantalla del osciloscopio con la forma de onda que va a medir. Para hacerles una demostración sencilla, vamos a jalar a otra componente que se llama clock. Acá está bajito, pero... Bueno, esto es un oscilador que a veces se utiliza para dar señales de reloj en los circuitos lógicos. Pero yo lo voy a poner aquí porque quiero mostrarles qué es lo que ocurre. Cuando yo active mi simulación, miren, apareció, pero vean lo que está pasando. A donde me conecté, que es la barra amarilla, lo que yo obtengo es lo que está sucediendo como señal de reloj. ¿Cómo logro verla de una manera más visible? Pues lo que puedo hacer es mover el tiempo, ya sea que la haga más pequeña o más grande, y entonces ya puedo ver lo que ocurre.
Vamos a suponer que paro mi simulación y le aumento la frecuencia. En vez de que sea un hertz, le voy a poner que sean 10. Que me dé 10 pulsos por segundo. Y entonces voy a ver que la señal que está ocurriendo, ya la ven, es esta. Ustedes le dan menos voltaje, se ve más ancha o más comprimida. La base de tiempo es lo que estoy moviendo. Hacia acá estoy aumentando, aquí estoy disminuyendo. O sea, tiempos muy cortos, muy pequeños. Tiempos muy largos. Si saben medir frecuencia en función de la señal, es el número de cuadros que abarque todo un periodo, por la base de tiempo les da la frecuencia. Pero bueno, también vamos a suponer, yo quiero saber qué voltaje hay en esta salida, en este circuito. Entonces, para esto, para la simulación, escojo un voltmetro de corriente directa. El positivo lo conecto a donde está la señal. El negativo lo mando, lo jalo de la tierra, va a tierra. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo active mi simulación, aquí me está indicando. ¿Por qué hace esto? Porque es una señal que está oscilando y está entre 0 y 5. Bueno, vamos a ver qué pasa si le ponemos un voltmetro de corriente alterna. ¿Ya vieron? Me indica que está dando 3 volts. ¿Por qué se mueve? Porque hay ciertas variaciones que está provocando la frecuencia. Pero bueno, ahí vieron ya cómo se usa un medidor, cómo lo puedo conectar. Ahora, vamos a parar la simulación y ahora yo les voy a decir, vamos a hacer un circuito sencillo, como el de transición. Entonces me voy a mis componentes, voy a cargar una resistencias genéricas. ¿Por qué los LED se deben de proteger con resistencias en serie? Porque trabajan por corriente, no trabajan por voltaje. Ok. Entonces yo tengo aquí que voy a poner mi botón, voy a poner una resistencia, la quiero vertical, le giro con esto, pongo mi LED, si ya lo puse y está horizontal, tengo la opción de girarlo con el menú contextual, botón derecho, y me voy a donde están las flechitas curvas. Y le doy así porque quiero que el positivo quede conectado a la resistencia y el negativo a tierra. Entonces, fíjense bien, cuando me coloco en el extremo de una componente aparece un cuadrito. Eso me indica que si oprimo el mouse y arrastro, puedo conectar. Si yo quiero detenerme en alguna parte porque ahí quiero bajar o quiero hacerlo ahí, suelto el mouse y entonces al retomarlo ya no se mueve. Entonces, me muevo hasta acá, suelto, conecto. Otra vez, me aparece el cuadrito, conecto. Puedo escoger una tierra directamente.
Puedo escoger una alimentación. Y este switch lo que va a hacer es que va a dejar pasar el voltaje. La resistencia es demasiado alta, limitaría tanto la corriente que el LED no va a encender. Entonces le ponemos la adecuada, que es 220, y me valide la edición. Como se ven otra vez, entré a editar esta componente para cambiarle el valor. Entonces, si yo ahorita activo, ahí voy a checar que cuando yo oprima el botón, prendió. Si suelto el botón, se apaga. Este interruptor tiene otra forma de funcionar. Si yo le doy aquí donde está el círculo negro con rojo, deja fijo y no lo tengo que sostener yo. Si le doy otra vez, lo suelto. Bueno, lo importante es ahora, estábamos midiendo. Bueno, pues otra vez, ahora tomo mi medidor de voltaje directo. Bueno, hay que apagar la simulación. Conecto. Conecto. Puede ser el voltaje que circula en la corriente. Las mediciones de voltaje sí siempre se hacen en paralelo. Si yo ahorita activo la simulación, voy a ver que me marca 0 volts porque no he cerrado el circuito. Si yo cierro el circuito, me dice que aproximadamente en la resistencia hay una caída de potencial de 2.76 volts. Ahora, los medidores se pueden ajustar de acuerdo a lo que van a medir. Y en editar propiedades, escojo el voltmetro. Y lo importante, fíjense bien, yo puedo medir volts, milivolts, microvolts, cuando es algo muy pequeñito, y volts. Lo mismo es con los ampérmetros, pero acuérdense que un ampérmetro debe de colocarse en serie. ¿Qué significa serie? Que hay que abrir en un punto el circuito. Por ejemplo, voy a mover esto ligeramente. Para poder conectar un amperímetro, yo debo de abrir el circuito. Coloco, escojo ahora un amperímetro. Y bueno, una punta lo coloco a donde iba la resistencia y la otra punta del amperímetro a donde va la resistencia. Lo que les decía, me detengo, suelto, retomo y ya no se mueve. Entonces ahora, vean, me está marcando 0 amperes, pero es porque yo todavía no cierro el circuito. Cierro el circuito y me dice 0.01, que son 10 miliamperes, más o menos. Bueno, tengo opciones para cambiarle alguna característica. Este sí, sí las tengo. Edito. Y en lugar de escoger amperes, escojo miliamperes. Para que en lugar de ver 0.01, ustedes ahora vean que la medición va a dar 10. Bueno, 12.6. Es que el estándar de consumo de los LEDs, más o menos de los normales, es de 10. Ya los ultrabrillantes o de otro tipo más, que dan luz más potente, gastan más energía. Pero lo importante fue, estuvimos viendo que hay medidores, que hay manera de trazar líneas, cuadros, rellenar texto, escoger una fuente y una alimentación. A veces, algún circuito no va a ser alimentado con fuentes. Queremos que sea alimentado con una pila o batería. Entonces, también tenemos esa opción. Nos vamos a componentes, escogemos la letra P
y buscamos. A ver, déjenme ver en cuál está, porque no me acuerdo exactamente. Pero vamos a ponerle aquí su nombre. Eh, no salió por battery. No, esa es la pila. Bueno, lo voy a buscar por componentes. Vamos a ver de nuevo. Motor fatal. A ver. Miscelánea. Aquí está. Battery. Es con doble T, perdón. Cuando ustedes ponen battery y la seleccionan, vamos a apagar la simulación. Ustedes determinan que van a usar para energizar una batería, no una fuente. Entonces, dice 9 volts, pero vamos a suponer, yo no quiero alimentar con 9 volts, me voy a editar propiedades y aquí le indico cuánto. Normalmente debe ser desde 1.5 y múltiplos. ¿Qué quiere decir? Porque ese es el estándar de las pilas. Si ustedes compran pilas, las pilas dan 1.5. Entonces, si las conectan en serie, van a aumentar el voltaje. Y dos pilas en serie de 1.5 daría 3, daría 4.5, con 4 daría 6 y así. O si las conectan en paralelo, lo que incrementan es la corriente. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero alimentar un circuito que requiere 12 volts. Le cambio y ahora mi batería ya no va a ser de 9, va a ser de 12. ¿Y se entendió la diferencia? Este en automático proporciona el voltaje que requiere el circuito que están armando. Se acopla a lo que estén armando. Por ejemplo, si están alimentando un circuito TTL, va a proporcionar 5 volts. Si están usando un circuito CMOS, va a proporcionar 9 volts, pero lo hace automáticamente. No le tienen que indicar. Y vamos a ver, en caso de editar propiedades, vean que no aparece la cuestión del voltaje, es automático. Y aquí sí tengo que indicar. Obviamente, si yo quiero alimentar un circuito como el que utilizamos nosotros, pues lo puedo hacer. Y ahorita quiero hacer una pequeña demostración. La raya más larga siempre es el positivo. La raya más corta es el negativo. Bueno, aquí es importante entender que si yo activo la simulación, hasta que no cierre, veo la corriente que circula. Pero algo importante que mencionar, voy a quitar esto. Voy a conectar directamente esto aquí. Lo que estoy haciendo es 12 volts. Y vean que prende el LED. Ahora, voy a cambiar el voltaje. Le voy a poner 5, que no es un valor de batería, pero bueno, no puede simular. Le digo que simule y va a encender. Lo importante es que cuando ustedes protegen al LED con la resistencia, pueden variar este voltaje y no se quema. Pero si le conectan directamente 5 volts o 12 volts al LED, lo van a quemar. Porque
entonces no está la resistencia que limita el paso de la corriente y entonces tu LED ya no se quema. Pero bueno, son... Ahora, a lo mejor no sé qué haga en Proteus si hago la conexión directa. A lo mejor me pasa lo mismo que con el flip-flop, se sale de la simulación y me dice que hay un error. Pero bueno, lo importante es que a grandes rasgos ya vieron cómo puedo escoger algunas componentes, qué es lo que hacen, cómo las pueden cargar. Y algunas otras opciones son más avanzadas, son para otro tipo de situaciones, pero lo básico ya se los mostré. Con este entran al modo componentes, con este escogen la alimentación, positivo y tierra. Con esto escogen los distintos medidores, con este trazan líneas, con este trazan cuadros o círculos para rellenar áreas, con este texto. Y hay algunos otros más, pero bueno, sería detallar, entrar a meterse a otras aplicaciones. A veces estos iconos que están aquí son una manera de aumentar, digo, de hacer alguna de esas opciones que están en los menús, pero más directo, con un icono. Se puede cambiar también el cuadriculado, ¿cómo les diría yo? El, Se supone que yo puedo agrandar hasta un cierto nivel y que yo puedo trazar, y eso es importante de entender, o sea, a veces, por ejemplo, cuando yo voy a trazar, y eso en forma grande se nota, fíjense bien, apagar, simular. Yo a veces hay partes donde no puedo moverme, sino a la mitad de aquí no me va a dejar, porque hay una definición, o sea, cuál es el máximo o el mínimo donde puede girar, dar una vuelta. Vean que es normalmente sobre los cuadritos, sobre el delineado de los cuadritos. Pero en algunas veces cuando voy haciendo más pequeño todo esto, a veces me permite a la mitad hacer un trazo. Pero eso también se tiene que determinar en las opciones que están por aquí. Déjenme apagar. Es, Esto es para hacer más grande, más pequeño. Por darles una idea de que cada icono es a veces la manera rápida de trabajar, no necesariamente que deban de utilizarse. Bueno, ¿alguna duda o algo que les llame la atención que quisieran que les explicara? Bueno, para salvar me voy a File y le digo Save y salva el proyecto que esté haciendo. Pero a veces yo necesito hacer un duplicado o necesito salvarlo en otra parte y entonces digo Save, Project As y cambiarle hasta el nombre. Cerrar un proyecto, importar un proyecto, abrir un proyecto. O sea, tengo varias opciones. El chiste es que a veces pues hay que experimentar. Una manera de aprender es que ustedes le vayan picando en cada lado y digan, bueno, ¿esto qué hizo? ¿Esto para qué me sirvió? Esto es para cuando hacen impresos. Pero bueno, ahorita no. Bueno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ahí entro. Pero No, profe, sin dudas. bueno, entonces es importante que, que cuando hagan algo, si algo surge que no le entiendan, anótenlo y cuando nos toque clase me pueden preguntar para que esto se vaya resolviendo
Y a veces, de momento, se nos puede ir y no acordarnos de la falla o del problema que tuvimos. Y entonces el chiste es que podamos resolver. ¿Hasta aquí dudas o preguntas no hay? Yo, profe, disculpe, ¿el resumen era en equipos o individual? Mira, toda tarea práctica que hagamos, ya sea en Proto, en Proteus, o no sé, trabajo escrito, todo lo que les deje para evaluarlos es por equipo. A menos que yo considere y les diga de antemano, esta tarea va a ser individual, todo que me entreguen es en equipo. Pero como me vas a mandar un archivo, simplemente acuérdate que el archivo debe tener el nombre como lo especifiqué, equipo, número de equipo, grupo, qué grupo y cómo se llama la tarea. A veces simplemente le he puesto tarea 1, tarea 2, tarea 3, según el número de que vaya de tarea. Pero hasta ahorita, pues creo que nada más es práctica 0 y práctica 1. Eso es lo que se ha pedido que haga. Entonces, ¿sí se entendió? ¿No hay dudas? Profe, No, no otra hay dudas. pregunta. ¿Sí? ¿Cree que nos pueden enviar unas fotos un poco más detalladas de los circuitos de protoboard? Es que en el video no se alcanzan a ver bien. Se O ven muy sea, no, borrosas. bueno, a veces el problema pudiera ser que los estás viendo en teléfono, en celular o en computadora. En computadora. Agranda el video hacia el máximo para que los puedas ver. Y ya después me dices si con eso se arregló. Ok, muchas ¿Listo? gracias. Mira, a ver, mira, rápidamente te lo voy a mostrar. Ok. Comparto, me voy a meter a YouTube. Bueno, ahí está la práctica 0, por ejemplo, no, la 1. Mira, este es un tamaño, pero tú te puedes ir aquí al cuadrito para el cuarto circuito. El circuito armar será un flip-flop SR. Y ahí ya los ves más grandes, no sé si me explico. Materiales a emplear para armar el circuito. Y tienes la ventaja de hacer esto, mira, te vas a donde está la pausa y lo apagas. Bueno, la pones de tal manera a que se detiene y te muestra todo el tiempo que quieras un circuito. Enumeramos en el día. Es como, mira, aquí ya está más elaborado el circuito. Aquí puedes ver ya con un mayor tamaño todas las componentes y los valores. Un K, 2, 20, las compuertas, los números del integrado de la compuerta y así. ¿Te soluciona Ok. eso el asunto o no? Sí, sí, muchas gracias, profesor. Bueno, sale. Bueno, hasta aquí el punto es nuestros puntos para el examen, ¿cuáles son? Yo empecé el curso hablándoles de lo que era la electrónica digital y la electrónica analógica, las diferencias entre uno y otro. ¿Lo que quiere decir? Bueno, pues que parte de lo que les puedo preguntar es características de una electrónica, en este caso la que nos interesa, que es la digital, qué tipo de señales maneja una y otra, o dónde se aplican, cómo podemos diferenciar. Acuérdense que, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, ¿qué es un reloj analógico y qué es un reloj digital? Ustedes cuando ven un reloj con manecillas,
¿Cómo lo clasificarían? ¿Analógico o digital? ¿Cómo? Perdón, es que no lo escuché. El de manecillas es el analógico. El digital es como el reloj que tengo aquí. Que les voy a poner en la pantalla. Y vean, cuando presenta números en lugar de manecillas, eso es digital. Y, por ejemplo, los multímetros que ustedes actualmente usan, ¿tienen una aguja y escalas o tienen números? Tiene números, es digital. ¿De qué tipo son? ¿Analógicos o Digital. digitales? Cuando toda medida, toda medición o toda indicación se da con números y no con movimiento de una aguja sobre una escala, eso pasa de ser, eso se convierte en digital, y los de aguja que se movían sobre una escala para indicarnos la medida, pues es el analógico. ¿Qué otra cosa vimos? Las compuertas universales, su relación con los teoremas de Morgan. Vimos que la compuerta universal podía implementar a cualquier compuerta. Vimos cómo se implementaba un circuito usando solo NAND, solo NOR. La NAND es para los minitérminos o funciones de minitérminos. La NOR es para funciones de maxitérminos. También después empezamos a ver los flip-flops, SR asíncrono y síncrono, su tabla de verdad, sus modos de funcionamiento. Vimos los flip-flops JK y D en sus modos de funcionamiento, que ya sabemos que el JK puede ser 4 modos, que eliminó el modo o estado prohibido que había en el SR. En el flip-flop D, un único modo, que lo que está en la entrada pasa a la salida cuando damos pulso de reloj, que las principales aplicaciones que les damos a los flip-flops son como elementos de memoria, como registros de corrimiento, como contadores. Vimos el timer 555, que era un circuito que nos permitía los otros dos tipos de multivibradores que hay, porque los biestables son los flip-flops y el mono estable y estable lo podemos generar con un 555, donde el 555 como estable es un oscilador de señales cuadrada y el mono estable es un circuito que nos da un solo pulso. Bueno, pues sobre esos temas va a versar el examen. Ahora, yo ya les envié un apunte del 555. Yo les aconsejo que lo revisen, que lo vean, porque ya hay ejercicios que hacer. No los envíen como tarea. Lo que pasa es que en otro curso que di de esa misma materia, bueno, si fueron tarea, ahorita no lo he pedido como tarea. A lo mejor se los pido después. Ahora, vamos a revisar nada más el calendario una vez más, porque sí me es útil. Vamos a cerrar el YouTube. Quedar ya en firme con el examen. Bueno, a ver. Las calificaciones deben subirse el 23, 24 y 27. Y con ustedes me toca clase. No, el viernes le toca examen al 17. ¿Sí? Al 17. Esto va a estar crítico. Bueno, pero sí, al 17. Y ustedes harían exámenes
el 22. Entonces, para ustedes el examen es el 22. Déjenme anotar, porque luego después a se le va a olvidar es a mí. Sí, ya saben que tienen que entrar a Classroom a resolver el examen. Entonces, ustedes son el 5IM16. Y vamos a tener examen el día, híjole, bueno, si se me va el tiempo, por favor, se conectan de nuevo porque todavía tenemos que ver algunos detalles. Es el día 22 de septiembre. (2021). Como nos toca clase de 9 a 11, el examen va a ser de 12 a 1. Es una hora nada más. Recomendación, pues si van a preparar acordeón, van a preparar notas o apuntes, todo, ténganlo en orden y bien a la mano, porque pues eso de que los voy a andar cuidando, pues no los puedo cuidar, ni lo haría. Pero pues si tienen oportunidad de sacar algo para auxiliarse en las respuestas, pues háganlo, pero prepárenlo, porque luego todavía hay gente que me dice, profesor, es que nos dio muy poquito tiempo, pues con todas las ventajas, y si todavía tuviera yo que darles más ventajas, pues no. Es una hora y a eso ajustense. Preparen lo que tengan que preparar, lean, estudien, y van a ver cómo una hora es de sobra. Les va a sobrar hasta tiempo. A mí el examen, resolverlo me lleva 10 minutos. Entonces, todavía yo les estoy dando una hora que es más de 3 veces lo que a mí me lleva, que es la medida